Capítulo 191. Una espada que atraviesa las estrellas. En este momento, Black Setsu se enfrentaba a Minato Namikaze y Tobirama Senju, dos de los shinobi más rápidos de la historia. Sintiendo que la situación era grave, Black Setsu activó instintivamente un vórtice espacial, con la intención de retirarse. Como intrigante experimentado, retirarse cuando se perdía la iniciativa fue una decisión sabia. Sin embargo, Konoha había anticipado este movimiento. Aoba había estudiado durante mucho tiempo cada detalle de la habilidad Kamui de Obito y había preparado contramedidas para varios escenarios. Si Obito usaba la intangibilidad, la estrategia de Konoha era aplicar ataques rápidos y continuos para agotar su duración, dejándolo vulnerable. Si intentaba escapar directamente. Minato y Tobirama lanzaron simultáneamente Kunai del dios del trueno volador especialmente diseñado. La técnica del dios del trueno volador permitía a los usuarios atravesar el espacio. Sin embargo, el recorrido espacial era intrínsecamente peligroso, requiriendo marcas específicas como puntos de anclaje. Sin un ancla, intentar atravesar el espacio podría resultar en perderse en el vacío, quedar atrapado en turbulencias espaciales o desgarrarse. Esto fue para explicar un punto. El espacio puede ser interferido. Si bien pocos en el mundo shinobi podían hacerlo, los esfuerzos combinados de Minato y Tobirama podían. El vórtice espacial de Obito actuó como un portal, y su dimensión Kamui era una coordenada perfecta de un mundo pequeño y autónomo. Esto le permitió atravesar el espacio de manera segura sin temor a perderse. Pero esta vez, cuando activó su vórtice espacial, el kunai especial de Minato y Tobirama golpeó el vórtice primero. La activación simultánea de dos coordenadas espaciales interrumpió el portal de Obito. Aunque no causó ningún daño, al momento siguiente, Black Setsu se encontró de vuelta donde comenzó. No se puede entrar en la dimensión Kamui. Esto se debió a que el kunai del dios del trueno volador había anclado el portal al suelo. La repentina aparición de estos anclajes hizo que el vórtice determinara la coordenada en la sable más cercana, dejando a Setsu negro en su ubicación original. ¡Maldita sea! Black Setsu finalmente se dio cuenta de la trampa en la que había caído. Los preparativos de Konoha habían superado sus expectativas, entendían sus habilidades de adentro hacia afuera e incluso podían interferir con la dimensión Kamui. Sin embargo, Black Setsu aún no estaba listo para desesperarse. Su cuerpo entró en intangibilidad, esquivando la siguiente ola de ataques. Incluso si no pudiera ingresar a la dimensión Kamui, no sería fácil para ellos capturarlo. Habiendo sido modificado con células de Setsu blanco y aumentado por la presencia de Setsu negro, el cuerpo de Obito ahora estaba cerca de un cuerpo de sabio en durabilidad. De lo contrario, el ataque anterior de Minato lo habría matado directamente. Hemos tenido éxito. Al ver que la habilidad de Black Setsu se había interrumpido, tanto Minato como Tobirama sintieron una oleada de emoción. Los numerosos planes de Konoha para Black Setsu dependían de un requisito previo: mantenerlo en su lugar. Antes del renacimiento del cuarto y segundo Hokage, solo Aoba y Kakashi tenían la capacidad de contenerlo. Black Setsu había confiado en este hecho cuando eligió atacar Konoha en ausencia de Aoba. Lo que no esperaba era encontrarse con dos oponentes aún más duros. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, Black Setsu dejó de contenerse. Estilo de madera. Caos del infierno. Innumerables picos de madera estallaron violentamente, cubriendo todo el sexto campo de entrenamiento en un instante. El plan de Black Setsu era simple: usar el estilo de madera para sellar el área y escapar durante el caos. El poder destructivo del caos del infierno obligó a Minato y Tobirama a retirarse temporalmente. Pero justo cuando Black Setsu se preparaba para salir de la intangibilidad y huir, un bastón de metal gigante atravesó la madera, dirigiéndose directamente a su forma intangible. El bastón de metal no pudo dañar a Black Setsu, pero interrumpió su sincronización para salir de la intangibilidad. Las dos funciones de Kamui, intangibilidad y vórtice espacial, no se podían usar simultáneamente. Para abrir un vórtice y escapar, Black Setsu primero tuvo que salir de la intangibilidad. Esta minúscula falla en la habilidad, por lo demás dominada, creó una rara ventana de oportunidad. Para los oponentes magistrales, incluso la apertura más pequeña era una oportunidad de oro. Hasta ahora, el tercer y primer Hokage no se habían unido a la batalla. Solo los dos usuarios del dios del trueno volador se habían enfrentado a Black Setsu. Ahora que estaba restringido, el tercer y el primer Hokage lanzaron sus ataques. Habiendo fijado su objetivo era hacer todo lo posible para asegurar su derrota. El bastón adamantino del tercer Hokage atravesó el campo de batalla, obligando a Setsu negro a esquivar repetidamente. Pero no pasó mucho tiempo antes de que el primer Hokage hiciera su movimiento. Estilo de madera. Emergencia de bosques profundos.
Simultáneamente, el equipo de barrera de Konoha, al acecho, activó su jutsu. Una barrera a gran escala selló toda el área, atrapando a Black Zetsu y envolviendo el bosque en una nube de polen paralizante. El Hokage y sus aliados habían tomado antídotos por adelantado, haciéndolos inmunes al polen. Black Zetsu, sin embargo, no fue tan afortunado. Se vio obligado a permanecer intangible y buscar una salida a la barrera. En ese momento, Tobirama formó sellos de mano. Técnica del portador de la oscuridad. La oscuridad descendió, sumiendo a Black Zetsu en una desorientación total. La batalla de Aoba y Madara se había convertido en un choque total entre Perfect Susanoo. Después de prepararse para la abrumadora fuerza de Madara, Aoba descubrió que su técnica Flash, sin un tiempo de carga significativo, ya no era suficiente para atravesar la defensa de Madara directamente. El Perfect Susanoo de Madara fue realmente una revelación para Aoba, pero esto fue solo el comienzo. Los ojos de Madara se transformaron en Rinnegan, y combinando su Susanoo con una barrera, desató un Super Jutsu. Tengai Shinsei. Esta escena era demasiado familiar para Aoba. En la historia original, después del renacimiento de Madara, este momento se destacó como una de las demostraciones de poder más opresivas. Con un gesto casual, el Tengai Shinsei de Madara aplastó la moral de las fuerzas aliadas Shinobi. Después de que Noki y Gaara arriesgaran sus vidas para detener un meteorito, Madara convocó casualmente a otro, destruyendo a la mitad de las fuerzas aliadas en un instante. En ese momento, Madara se solidificó como el villano más abrumador de Naruto. Aoba sabía exactamente lo que Madara pretendía. Su lucha se había convertido en un concurso de fuerza bruta y resistencia. Aoba podría evadir fácilmente este ataque, pero hacerlo dejaría a las fuerzas de Konoha detrás de él para sufrir pérdidas catastróficas. La escala del ataque fue demasiado masiva. A pesar de que las fuerzas de Konoha se habían retirado varios kilómetros, todavía estaban dentro de su alcance. ¿Cómo manejarás esto?, preguntó Madara, de pie tranquilamente dentro de su Susanoo, con los brazos cruzados, esperando la respuesta de Aoba. Sin dudarlo, Aoba se elevó hacia el cielo. Incluso con su Susanoo, que brillaba en verde, su figura no era más que una mota de polvo en comparación con el enorme meteorito que descendía desde arriba. Pero en el siguiente instante, una luz verde azulada brotó del cuerpo de Aoba. Su Susanoo, anteriormente más pequeño que el de Madara, comenzó a expandirse nuevamente. O más bien, otra capa de Susanoo se superpuso con la primera. Aoba se fusionó por completo con su Susanoo de doble capa, empuñando una enorme espada brillante. Lo balanceó a través del cielo, con el objetivo de partir el meteoro descendente que apareció como estrellas fugaces en el cielo. Capítulo 192. Sembrando la semilla de la duda. ¿Cómo podría eso detenerlo? Es demasiado grande, la brecha es demasiado grande. Incluso Susanoo, cuando se enfrentaba a un meteoro que descendía, parecía tan insignificante como una hormiga ante una montaña. Madara Uchiha no se tomó en serio el intento de Aoba. Se consideraba a sí mismo la principal autoridad en Susanoo en el mundo, e incluso un Susanoo perfecto no podía detener directamente a Tengai Shinsei. Sin embargo, cuando el Susanoo de Aoba creció repentinamente en poder en pleno vuelo, Madara levantó una ceja. Estaba claro que Aoba aún no había desarrollado completamente un Susanoo perfecto, a juzgar por su forma. Pero el poder contenido en el Susanoo de Aoba ya era comparable al de su propio Susanoo perfecto, dejando a Madara desconcertado sobre cómo Aoba había logrado esto. Esta sorpresa duró solo unos segundos antes de que ocurriera algo aún más impactante. Madara levantó la vista bruscamente. ¿Qué acaba de presenciar? Desde la perspectiva de las distantes fuerzas aliadas Shinobi, vieron a Aoba como una luz verde que se dirigía hacia el meteorito que caía, como si una polilla se sumergiera en una llama. El abrumador chakra y la gran distancia hicieron imposible que los equipos sensoriales discernieran lo que estaba sucediendo. Solo podían distinguir vagamente que Aoba había blandido su espada hacia el meteorito que descendía. Pero Madara lo sintió claramente. Eso es. El meteoro en el cielo se agrietó. Al principio, era solo una pequeña fisura, pero la grieta se extendió rápidamente. En cuestión de segundos, incluso las fuerzas distantes de Konoha pudieron verlo claramente. ¡Mira! Se está agrietando, el meteorito se está agrietando. Ante los ojos de miles, el meteorito que descendía rápidamente se hizo añicos después del golpe de espada de Aoba. La fisura se expandió y, combinada con la inmensa velocidad del meteoro, el cuerpo celeste se desintegró. El meteorito fracturado se dividió en dos enormes montones de escombros, dispersándose a ambos lados en una reacción en cadena similar a una avalancha. La región central debajo del meteoro se convirtió en una zona segura, libre de escombros que caían.
El meteorito tardó más de 10 segundos en romperse por completo. Los fragmentos llovieron sobre gran parte de la Tierra del Agua Caliente, cubriendo la región de destrucción. El violento impacto levantó colosales nubes de polvo y una onda expansiva que hizo que se sintiera como si el apocalipsis hubiera llegado a la Tierra del Agua Caliente. Después de un largo rato, los ninjas de estilo viento dispersaron el polvo en el aire, revelando el campo de batalla una vez más. Dos figuras masivas, una azul y otra verde, estaban de pie en un enfrentamiento silencioso. Su Susanoo brillaba débilmente. Por primera vez, la expresión de Madara se volvió seria. Atrás quedó su anterior indiferencia. Ahora estudiaba el Susanoo de Aoba con una mirada aguda, una mirada de comprensión cruzando su rostro. Ahora veo. Dos pares diferentes de Mangekyou Sharingan. Debo decir, Aoba Kamikawa, que realmente te has ganado el derecho a ser recordado. Para empuñar simultáneamente dos pares de Mangekyou Sharingan e incluso combinar su destreza visual, tu dominio del Sharingan supera a la mayoría de los Uchiha. Ese golpe que destrozó el meteorito debe haber sido una habilidad de tu otro par de Mangekyou. Una poderosa técnica de fuerza directa. Aoba Kamikawa, en esta era, te has ganado el derecho a dejar tu huella. Ser reconocido por Lord Madara, es un honor, contestó Aoba, mostrando deferencia con un toque de burla. Jajaja, interesante. Estaba disgustado por haber resucitado prematuramente, así que vine en busca de entretenimiento. Pero ahora, me alegro de haberte conocido. Aoba Kamikawa, eres digno de ser mi oponente. Pero por hoy, aquí es donde termina. Tu Sharingan debe haber consumido una gran cantidad de energía. Protege bien tus ojos. Cuando esté completamente revivido, tendremos una verdadera batalla. En ese momento, te enfrentaré en mi mejor momento. Sorprendentemente, Madara Uchiha declaró una tregua temporal. Entendió que su cuerpo Edo Tensei era inmortal, mientras que la forma física de Aoba soportaba toda la carga de su lucha. Los ojos de Madara no consumían energía, mientras que el Sharingan de Aoba requería enormes reservas. Para asegurarse de que su futura batalla se librara con toda su fuerza, Madara decidió detener la pelea, permitiendo que Aoba se recuperara. Claramente respetaba a Aoba como un oponente digno. Esta decisión mostró cuán profundamente lo había impresionado Aoba. Madara, famosa por su lealtad a Hashirama Senju, rara vez reconocía la fuerza de nadie más. Para Madara, Aoba ahora era un rival contra el que valía la pena luchar. Por definición estricta, Madara ya había perdido las primeras etapas de la batalla. La primera vez que Aoba usó Flash, le había volado la cabeza a Madara. Aunque Madara no se defendió por completo, dado su cuerpo de Edo Tensei, una derrota seguía siendo una derrota. Su uso de Tengai Shinsei fue una prueba de los límites de Aoba. Cuando Aoba demostró ser capaz de enfrentar su poder, Madara comenzó a verlo como un verdadero adversario. Por consideración al agotamiento del Sharingan de Aoba, Madara decidió terminar la batalla, permitiendo que Aoba descansara antes de su próximo encuentro. Esto le recordó a Aoba una escena de la historia original en la que Hashirama envió un clon de Madara para enfrentarse a Madara. Madara, desinteresado en luchar contra un clon, simplemente lo miró y se negó a moverse. Ahora, frente a Aoba, Madara tampoco estaba entusiasmado con la inmortalidad de su cuerpo Edo Tensei. Para un guerrero como Madara, una batalla sin dolor ni riesgo no era más que un juego. El Susanoo de ambos guerreros se disipó gradualmente a medida que descendían al suelo. Madara escaneó a Aoba de pies a cabeza. A juzgar por tu expresión, supongo que las acciones de Black Setsu no saldrán tan bien como espera, ¿verdad? Así es. He preparado una pequeña sorpresa para ella en Konoha. Interesante. Aoba Kamikawa, espero con ansias nuestra próxima reunión. Yo también. Madara se giró para irse, pero Aoba dudó por un momento antes de llamarlo. Señor Madara, sé que esto puede sonar abrupto, pero necesito preguntar. ¿Realmente crees que Black Setsu es tu creación? Madara se volvió para mirar a Aoba, pero no respondió. En cambio, desapareció en un instante. Para alguien como Madara Uchiha, un líder endurecido con una convicción inquebrantable, corriendo hacia él con afirmaciones como: Madara, estás equivocado. El contenido de la tableta Uchiha que leíste era falso. Black Setsu no es la manifestación de tu lado más oscuro, sino un fraude manipulador que te ha engañado desde el principio. Difícilmente funcionaría. En todo caso, tal enfoque podría llevar a que Aoba sea asesinado en el acto. Figuras como Madara, que eran inflexibles, supremamente seguras y resueltas, no pueden dejarse influir por meras palabras. Son completamente diferentes de idealistas como Nagato, a quienes a veces se puede llegar a través de argumentos o apelaciones emocionales.
Aoba nunca intentó convencer a Madara directamente con la verdad. En cambio, optó por plantar una sola pregunta. No creía que Madara nunca hubiera albergado dudas sobre los orígenes de Black Zetsu. Era simplemente que Black Zetsu había ocultado su verdadera naturaleza tan impecablemente a lo largo de los años que Madara descartó gradualmente cualquier sospecha. Ahora, Aoba buscó reavivar esa pizca de duda en la mente de Madara. El resultado de esta semilla de duda seguía siendo desconocido, tanto para Aoba como para Madara. Pero para él, incluso un resultado incierto era más que suficiente. Capítulo 193. ¿Quién es más ridículo? Ubicación. Konoha, sexto campo de entrenamiento. Black Zetsu estaba enfrascado en una batalla agotadora. A pesar de desatar todo el potencial del cuerpo de Obito, estaba luchando bajo la implacable presión de enfrentarse a los 4 Hokage. El estilo de madera del primer Hokage se había apoderado por completo del campo de entrenamiento. Si bien Black Zetsu también podía usar Wood Style, su versión era completamente inferior y completamente suprimida por el abrumador poder de Hashirama. Black Zetsu intentó escapar usando la intangibilidad Kamui, pero la técnica del portador de la oscuridad de Tobirama lo desorientó repetidamente en momentos críticos. Podía disipar el Genjutsu, pero hacerlo requería un poder de nivel Manjeki. Sin embargo, su Manjeki Sharingan estaba continuamente ocupado con mantener la intangibilidad. Esto se debió a que los ataques del estilo de madera de Hashirama y el ninjutsu de los 5 elementos de Hiruzen eran simplemente demasiado destructivos. Incluso un pequeño paso en falso podría conducir a su aniquilación. En verdad, ya había sido golpeado más de 10 veces durante la batalla. Sin embargo, gracias a la regeneración a nivel de cuerpo casi sabio otorgada por las modificaciones de Obito y las propiedades únicas de Black Zetsu, había evitado lesiones fatales. Pero Black Zetsu estaba empezando a sentir la tensión. Los ojos de Obito, después de todo, no eran Eternal Manjeki Sharingan. Si bien las reservas del cuerpo se vieron reforzadas por las células de Hashirama y las mejoras de Witasetsu, la intensidad de esta pelea estaba drenando el chakra mucho más rápido de lo que podía reponerse. Black Zetsu había intentado contraataques varias veces, pero cada vez que dejaba caer la intangibilidad para atacar, Minato lo dejaba con otra herida. La velocidad de Minato, amplificada por Flying Thunder God, hizo que Black Zetsu se sintiera completamente superado. Sin embargo, lo que más le preocupaba era el bosque creado por el estilo de madera de Hashirama. Este no era un bosque ordinario, absorbía chakra y estaba mezclado con toxinas, convirtiéndolo en una zona prohibida. Aunque Black Zetsu era muy resistente a los venenos, la exposición prolongada seguía siendo incómoda. Cada vez que tocaba los árboles, su chakra se drenaba. Cada vez que salía de la intangibilidad, inhalaba más toxinas. Cada intento de contraataque solo condujo al fracaso. El asalto combinado de los 4 Hokage no dejó aberturas, llevando a Zetsu Negro al borde de la desesperación. Incluso con sus mejoras, la intangibilidad de Kamui no era infinita. La prolongada batalla ya había superado sus límites. En la historia original, el mar de etiquetas explosivas de Conan había obligado a Obito al borde del abismo después de varios minutos de implacable detonación. Ahora, Black Zetsu había estado luchando durante más de 20 minutos. Incluso con su Kamui aumentado, no podía seguir el ritmo. En este punto, Black Zetsu había renunciado a luchar por completo. Todo lo que quería era escapar. Aunque parecía acorralado, Black Zetsu todavía tenía algunas cartas de triunfo. Como maestro intrigante, siempre había escondido sus herramientas más fuertes para situaciones desesperadas. Esta vez, no tuvo más remedio que jugar con ellos. Black Zetsu reveló su verdadero cuerpo e inmediatamente fue golpeado por ataques consecutivos de Minato y Tobirama. Pero en ese breve momento, completó una serie de sellos manuales. Estilo de fuego. Formación de llamas Uchiha. Estallaron llamas violentas, envolviendo todo el sexto campo de entrenamiento. Dado que los Hokage no eran cuerpos de Edo Tensei, no podían ignorar las llamas y se vieron obligados a retirarse temporalmente. Estilo de agua. Gran técnica de cascada. Tobirama, la verdadera sombra de agua, respondió con su jutsu característico. Pero mientras lanzaba la técnica, Minato inmediatamente sintió que algo andaba mal. ¡Alto! Minato gritó, pero ya era demasiado tarde. El jutsu de Tobirama fue demasiado rápido y el agua se desató. La colisión del fuego y el agua creó una enorme nube de vapor, oscureciendo el cuerpo de Black Zetsu. Al momento siguiente, Black Zetsu se hundió en el suelo. Había utilizado Maifli, una técnica característica de Witasetsu. Sin embargo, este jutsu no se podía usar simultáneamente con la intangibilidad de Kamui. Si pudiera, Black Zetsu habría huido bajo tierra hace mucho tiempo.
Obligado a arrinconarse, Black Setsu abandonó su intangibilidad y apostó todo en este movimiento. Cuando comenzó a hundirse, Hashirama, habiéndose preparado para esto, activó su estilo de madera, perforando el cuerpo de Black Setsu como un colador. Sin embargo, en el siguiente segundo, todas las heridas de Black Setsu desaparecieron. Había activado a Izanagi, reescribiendo la realidad misma. No es intangibilidad, es Izanagi. No te detengas. Esa técnica tiene un límite de tiempo. Hashirama advirtió. Bajo la invencibilidad de Izanagi, Black Setsu se abrió camino bajo tierra usando Maifli. Pero entonces, el dios de Shinobi, Hashirama, le dio a Black Setsu una dura lección. Izanagi podría hacerlo inmune a los ataques, pero Maifli aún consumía chakra. Además, esta técnica se basaba en entornos subterráneos naturales como la tierra y el agua subterránea para moverse. A medida que Black Setsu descendía, hizo un descubrimiento horrible. La totalidad del subsuelo de Konoha había sido sellado con una red inimaginablemente vasta de World Style. No había brechas, ni zonas seguras, ni rutas de escape. El colosal y omnipresente World Style convirtió el underground de Konoha en una trampa mortal para Maifli. En la batalla anterior, la presencia de Hashirama Senju no parecía particularmente prominente, simplemente usó World Style para sellar el campo de entrenamiento. Pero ahora, Black Setsu finalmente se dio cuenta de que Hashirama no solo había sellado el campo de entrenamiento, había sellado toda el área subterránea dentro de cientos de millas alrededor de Konoha. Estaba claro que incluso el uso de Maifli para escapar por la fuerza bajo tierra se había tenido en cuenta en sus planes de contingencia. De hecho, durante las simulaciones de Aoba, si Black Setsu realmente combinara la invencibilidad de Izanagi con las capacidades de escape de Maifli, sería tan problemático como retirarse a la dimensión Kamui. La invencibilidad combinada con una técnica de escape de nivel divino era el epítome de un problema irresoluble. Después de una extensa deliberación con el Hokage, Aoba había ideado esta estrategia. Si bien las habilidades de escape de Black Setsu eran prácticamente incomparables, las reservas de chakra y las habilidades de World Style de Hashirama eran igualmente insuperables. Sobre el papel, el poder de combate de Black Setsu no era abrumadoramente fuerte. Ni siquiera se atrevió a enfrentarse directamente a Aoba, lo que dice mucho sobre sus limitaciones. Pero llamarlo débil también sería inexacto, ya que era excepcionalmente difícil de manejar. Su combinación con el Kamui de Obito le otorgó tantas herramientas y estrategias que era exponencialmente más difícil de matar que incluso alguien como Hidan. Incluso con 4 Hokage trabajando juntos, con una extensa preparación y tácticas de emboscada, capturar o matar a Black Setsu estaba resultando una tarea increíblemente difícil. Esto subrayó lo problemático que era realmente. Aunque Maifli permitió que Black Setsu se mantuviera móvil e Izanagi lo hizo temporalmente inmune al daño, el omnipresente estilo de madera lo dejó drenado de chakra a un ritmo insostenible. Hundiéndose bajo tierra, Black Setsu se sintió como si hubiera caído en un mar de estilo de madera. La extensión interminable se extendía en todas direcciones, dejándola completamente desorientada, sin saber qué camino tomar. Ridículo. Capítulo 194. Un nuevo tipo de shinobi. En el sexto campo de entrenamiento de Konoha, Black Setsu no tenía idea de cuánto tiempo había estado funcionando con Maifli. Por supuesto, sabía que en realidad no había llegado muy lejos. Debido al omnipresente estilo de madera que sella el área, cada metro de movimiento le cuesta una enorme cantidad de chakra. Si no hubiera drenado varios Setsu blancos para su sustento en el camino, se habría derrumbado hace mucho tiempo. Aún así, una vez que se agotó su suministro de Setsu blanco, Setsu negro no pudo seguir adelante. La guerra de desgaste había funcionado, los 4 Hokage habían usado una estrategia casi irresoluble para desgastar a Black Setsu. Sintiendo que los movimientos de Black Setsu se ralentizaban, Hashirama inmediatamente activó su World Style, sacándolo del subsuelo. La batalla había sido increíblemente larga, con los 4 Hokage luchando durante casi una hora antes de finalmente capturar a Black Setsu. Cuando Black Setsu fue arrastrado fuera del suelo, la máscara de su rostro se había hecho añicos, revelando lo que había debajo. «Realmente es él», Minato murmuró en un tono sombrío. A pesar de que lo había sospechado, ver la cara con sus propios ojos, la cara de su antiguo alumno, Obito Uchiha, todavía le pesaba mucho. En este momento, Tsunade llegó a la escena. Este tipo de batalla táctica no era su estilo, por lo que se había quedado atrás, liderando el equipo de sellado y preparándose para las consecuencias. Con la emboscada como un éxito, el equipo de sellado, liderado por Sakura, avanzó rápidamente. Estaban armados con una técnica de sellado diseñada específicamente por Aoba para lidiar con Black Setsu.
Los métodos de sellado se habían preparado meticulosamente de antemano. Todos los sellos necesarios estaban listos para desplegarse al instante, minimizando cualquier posibilidad de falla. Sin embargo, ya no estaban lidiando solo con Obito, se enfrentaban a algo mucho más complejo y peligroso: Black Zetsu. Y, como era de esperar, las cosas no salieron del todo según lo planeado. Justo cuando el equipo de sellado se acercaba, Black Zetsu, aparentemente drenado y casi inconsciente por el estilo de madera que drena el chakra de Hashirama, se despertó repentinamente. Como creación de Yin Yang Release, Black Zetsu era fundamentalmente diferente de los seres vivos normales. Aunque la batalla prolongada y el estilo de madera mejorado por el modo sabio de Hashirama habían minado su fuerza, dejándolo brevemente inconsciente, Black Zetsu se recuperó en menos de un minuto. Incluso fingió permanecer debilitado mientras analizaba la situación. Al darse cuenta de que estaba al borde de la captura, Black Zetsu hizo su movimiento. Al segundo siguiente, activó a la fuerza un vórtice espacial. Minato y Tobirama, anticipando esto, inmediatamente lanzaron su kunai del dios del trueno volador para interrumpir la teletransportación, intentando repetir su éxito anterior. El vórtice se interrumpió con éxito, pero Black Zetsu no se detuvo. A pesar de la inestabilidad del vórtice, Black Zetsu lo empujó más allá, forzándose a sí mismo a la distorsión espacial. Algo anda mal, se dio cuenta Minato de repente. Sin dudarlo, usó Flying Thunder God para cargar hacia adelante. Al momento siguiente, tanto Black Zetsu como Minato gritaron de dolor. El vórtice inestable, sometido a múltiples interferencias, se había derrumbado por completo. La turbulencia espacial residual desgarró el brazo de Minato y parte del cuerpo de Black Zetsu. Sin embargo, una parte significativa de Black Zetsu, incluida la mayor parte de su cabeza y la parte superior del cuerpo, logró abrirse camino hacia la dimensión Kamui. Equipo médico, vengan aquí. Tsunade corrió hacia adelante, deteniendo inmediatamente el sangrado de Minato. A pesar de perder su brazo derecho, el rostro de Minato estaba sombrío, no por la herida sino porque aún no habían logrado capturar a Black Zetsu. No pudo evitar sentir que había decepcionado a Aoba. Después de todo, Aoba había comenzado a prepararse para esta operación hace mucho tiempo. Había hecho todo lo posible para resucitar a los 4 Hokage, se usó a sí mismo como cebo para atraer a Black Zetsu a Konoha y colocó capas de trampas, sin embargo, al final, Black Zetsu aún había escapado. No pienses demasiado, Tsunade lo consoló en voz baja. No fue un fracaso total. Este resultado también estaba dentro de los cálculos de ese niño. ¿Qué? Preguntó Minato, sorprendido. Tsunade se rió entre dientes. Mira el suelo. Obtuvimos algo de esto. Minato giró la cabeza y vio su brazo derecho cortado tirado en el suelo, junto con una parte del cuerpo destrozado de Black Zetsu. Dentro de los restos de la carne de Black Zetsu, el material orgánico negro y retorcido todavía se movía. Así que eso es todo. El verdadero objetivo era su cuerpo, murmuró Minato, dándose cuenta. En el frente noroeste, esta fue la primera vez que Kakashi se desempeñó como comandante, y optó por un enfoque cauteloso y constante. Con Konoha ya teniendo la ventaja, Kakashi se adhirió a una estrategia de avance metódica. En cada lugar, el terreno se limpió con ninjutsu a gran escala, eliminando sistemáticamente todas las trampas y emboscadas antes de continuar. El proceso carecía de estilo estético, pero también carecía por completo de defectos. Entre las fuerzas de Kakashi había una unidad especial de ninjutsu equipada con capas de chakra, que transformó por completo la dinámica de la guerra shinobi. Estas unidades desataron incansables ninjutsu a gran escala para cubrir el campo de batalla, lo que hizo imposible que Iwagakure se mantuviera firme. Inicialmente, las fuerzas de Iwagakure lograron oponer cierta resistencia, organizando ocasionalmente contraofensivas. Sin embargo, la ejecución de un ninjutsu a gran escala requería Chunin o incluso ninjas Chunin especiales que constituían la columna vertebral y la élite de sus fuerzas. Para Iwagakure, usar estos shinobi imprudentemente era insostenible ya que la fatiga se instaló rápidamente. Las dos partes se involucraron en intercambios de largo alcance a lo largo de varios kilómetros. Si bien inicialmente fue emocionante, los ninjas de Iwagakure pronto se encontraron exhaustos. Sin embargo, extrañamente, las fuerzas de Konoha no mostraron signos de desaceleración. Sus ninjas parecían inagotables, lanzando continuamente ninjutsu a gran escala con un volumen implacable. Al tercer día, las fuerzas de Iwagakure no pudieron soportarlo más. Si continuaban con este estancamiento, tendrían que desplegar su Chunin de élite para mantener la paridad.
Pero si estos Chunin de élite gastaban demasiado chakra en este intercambio aparentemente sin sentido, quedarían indefensos en caso de un asalto directo, lo que llevaría a una masacre catastrófica y unilateral. A pesar de que algunos dentro de Iwagakure creían firmemente que Konoha estaba fanfarroneando y sus fuerzas estaban igualmente agotadas, el comandante de Iwagakure no se atrevió a correr ese riesgo. Después de todo, fue Konoha quien inició esta estrategia, por lo que era posible que tuvieran los medios para sostenerla. Sin embargo, lo que el comandante de Iwagakure no sabía era que esta decisión salvó efectivamente a sus fuerzas de la aniquilación total. La verdad era que la unidad de artillería de ninjutsu de Konoha consistía en solo unos 20 ninjas. Cada miembro estaba equipado con 2 o más capas de chakra. Estos ninjas solo tenían un objetivo en el campo de batalla: bombardear las posiciones enemigas con ninjutsu. Cada día, desataban una ola de ataques, agotando las reservas de una sola capa de chakra. Al día siguiente, sus capas estarían completamente recargadas y repetirían el proceso. No participaron en cargos, asesinatos o recopilación de inteligencia. Su única responsabilidad era la cobertura de la potencia de fuego de artillería. Esta unidad especial representaba una nueva raza de shinobi, un cuerpo de artillería shinobi. Capítulo 195. Akatsuki entra en escena. Aproximadamente una semana después de la campaña, la situación en la Tierra de la Hierba finalmente se alivió. Konoha había expulsado a las fuerzas invasoras de Iwagakure de la Tierra de la Hierba, dando a Kusagakure un respiro. Con esto, la aldea podría al menos ofrecer una explicación a su daimyo. El resultado de la guerra había superado las expectativas de muchas personas. Sin el Tsuchikage entrando en el campo de batalla y sin un ninja de nivel Kage para cambiar el equilibrio, Konoha aplastó lenta pero constantemente a la oposición. En verdad, Aoba creía que esta guerra había llegado demasiado pronto. Konoha aún no se había liberado por completo del control del daimyo, las reformas aún estaban en sus primeras etapas y los recursos de guerra estaban lejos de ser adecuados. Pero con el enemigo haciendo el primer movimiento, Konoha no tuvo más remedio que responder con toda su fuerza. Y una vez que lo hicieron, los resultados fueron decisivos. Incluso después de solo 2 años de reformas, el progreso de Konoha superó con creces lo que se podía esperar en la realidad. En esencia, Konoha ya había cambiado. Las aldeas tradicionales de shinobi se centraban en pequeños equipos de élite para entrenar a sus ninjas. Esta fue una evolución natural de la profesión ninja. Incluso en las guerras, las batallas a menudo eran solo grupos de pequeños equipos que atacaban en oleadas. Aoba, sin embargo, tenía planes diferentes. Había apuntado desde el principio a entrenar shinobi especializados diseñados para la guerra. El cuerpo de artillería ninja fue el primer producto experimental de esta visión. Estos ninjas fueron entrenados en secreto y no se sometieron a mucho entrenamiento ninja tradicional. Su enfoque estaba completamente en dominar el ninjutsu de área de efecto a gran escala, junto con el lavado de cerebro que inculca lealtad. En el campo de batalla, estos ninjas demostraron un inmenso poder de supresión. Los shinobi eran inherentemente cañones de cristal, alta ofensiva pero baja defensa. A excepción de monstruos como Ashirama, incluso los shinobi de nivel Kage podrían ser asesinados con un kunai bien colocado. La cobertura de potencia de fuego a gran escala era un problema irresoluble para cualquier ninja convencional. Justo cuando Kakashi se preparaba para seguir adelante y darle a Iwagakure una dura lección, una noticia se extendió por todo el mundo ninja. Las fuerzas de avanzada de Kumogakure habían sido completamente aniquiladas. Una delegación de Kumogakure ya estaba en camino a Konoha para negociar la paz. Kumogakure había perdido. Kakashi no estaba sorprendido de que hubieran sido derrotados, pero la afirmación de una aniquilación completa lo dejó desconcertado. ¿Podría Aoba haber intervenido personalmente y ejecutar una masacre? Pero eso no venía al caso ahora. Lo que importaba era que, tras la derrota de Kumogakure, Iwagakure envió inmediatamente sus propias señales de paz. En ese momento, Kakashi se dio cuenta de que la guerra había terminado. Una guerra que terminó tan abruptamente como comenzó. Innumerables naciones más pequeñas habían estado esperando que las 3 aldeas principales lucharan en un conflicto sangriento y prolongado. Pero no sucedió. Konoha intervino y aplastó a ambos oponentes por completo, sin apenas turbulencias en el proceso. Sin turbulencias, bueno, casi ninguna. Estaba, por supuesto, el asunto de los rumores que venían de la Tierra del Agua Caliente. Se dijo que Aoba Kamikawa de Konoha se había enfrentado a una misteriosa potencia en el campo de batalla. Ambos bandos habían demostrado un poder que desafiaba toda comprensión. Un lado incluso había convocado un cuerpo celeste para lanzarlo a las fuerzas de Konoha.
En respuesta, Kamikawa Aoba había blandido su espada y había partido la estrella por la mitad, salvando sin ayuda a las fuerzas de Konoha. Al principio, este extraño rumor no ganó mucha tracción. Pero a medida que más ninjas de Konoha comenzaron a contar el evento de primera mano, la gente comenzó a reconstruir la verdad. Un coloso azul y verde de cientos de metros de altura. Una estrella fugaz. Y una espada que destrozó los cielos. Todo era real. Durante un tiempo, todo el mundo ninja no supo cómo procesar esto. No estaban preparados para aceptar que tal poder pudiera existir en su mundo. Bueno, no todos lucharon por aceptarlo. En Iwagakure, el Noki postrado en cama escuchó el informe de sus subordinados. «Tráeme ese boceto», dijo Noki. «Sí, Lord Tsuchikage». Un subordinado se apresuró hacia adelante y le entregó una imagen. Noki echó un vistazo, y su rostro ya pálido se puso aún más pálido. «Realmente es él. Señor Tsuchikage, los rumores dicen que esta persona es Uchiha Madara». «Pero, ¿cómo es eso posible?» «Uchiha Madara hace mucho tiempo, es él», interrumpió Noki en un tono derrotado. «Este es Madara Uchiha». «No lo confundiría, lo he visto muchas veces». Exclamación de cierre, 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 exclamación de cierre. ¿Pero cómo podría ser eso? No existe tal cosa como imposible. Debe haber sido revivido a través de algún jutsu prohibido. Pero hay algo raro en esto. Según la información que tenemos, Madara estaba luchando contra Aoba Kamikawa. Sin embargo, ahora Kumogakure ha sido derrotado. Esto significa que su aparición no fue orquestada por Kumogakure. Esto debe ser obra de esa rumoreadamente maestra oculta del mundo ninja. Noki, como líder experimentado y astuto, lo había reconstruido todo durante su tiempo de recuperación. Se dio cuenta de que tanto Iwagakure como Kumogakure habían sido peones en el plan de otra persona. La decisión de Noki de evitar un enfrentamiento total con Konoha, optando en su lugar por retiradas tácticas y enfrentamientos limitados, había sido intencional. Si bien estaban oficialmente en guerra, el alcance del conflicto fue dictado por sus órdenes. Y tenía razón. La Konoha actual no era una fuerza con la que pudieran lidiar. Informe al departamento diplomático para que prepare una delegación. Entendido. ¿Quieres que finalicemos el equipo de enviados, Lord Tsuchikage? No es necesario. Iré yo mismo. La Tierra de la Lluvia. Gracias a Nagato, la reciente guerra había salvado por completo a la Tierra de la Lluvia. Pero esto no hizo nada para mejorar el estado de ánimo de Nagato, ya que Konoha se había vuelto aún más fuerte. Konoha era una de las pocas grandes aldeas shinobi con una apariencia de conciencia, pero desafortunadamente, esa conciencia nunca se había extendido a la Tierra de la Lluvia. El caos causado por las tontas acciones de Danzo y Anso hace tantos años continuó plagando la pequeña nación. Cada vez que Nagato veía a Konoha prosperar o ganar otra victoria, le dejaba un sabor amargo en la boca. Despreciaba a Konoha, despreciaba la Tierra del Fuego. Anhelaba ver caer esa opresiva aldea shinobi. Sin embargo, en lugar de colapsar, solo se había vuelto más poderoso. Basta, Nagato. No es como si nos hubiéramos ido con las manos vacías. Prepárate. El ritual está a punto de comenzar. En el núcleo de la Tierra de la Lluvia, dentro de un laboratorio secreto, se reunieron todos los miembros restantes de Akatsuki. Hoy marcaba una ocasión monumental. Los Akatsuki comenzarían el ritual para extraer el 8 colas. Con el ascenso de Konoha a la prominencia, los Akatsuki, después de años de acechar en las sombras, finalmente habían decidido entrar en la refriega. Estaban listos para unirse a este juego de alto riesgo, con todo el mundo ninja como campo de batalla. Capítulo 196. El camino de Kirigakure. Sí, Killer Bee había sido capturado por los Akatsuki. Había tratado de sacrificar su cola para ejecutar una detonación a gran escala y aniquilar a las fuerzas de Konoha antes de escabullirse sin ser notado. Pero en cambio, su plan fracasó cuando Aoba usó al dios del trueno volador para redirigir la explosión. ¿El resultado? El ejército de Killer Bee fue aniquilado en su lugar. El propio Killer Bee, demasiado cerca de la explosión, quedó atrapado en la onda expansiva. Poco después, los miembros de Akatsuki lo rastrearon. Agotado por gastar una gran cantidad de chakra, Killer Bee no tuvo ninguna posibilidad contra el asalto combinado de Itachi Uchiha, Kisame Oshigaki, Deidara, Sasori, Kakuzu y Shin. La pelea duró menos de un minuto antes de que fuera derrotado. Luego fue transportado a la base secreta de Akatsuki en la Tierra de la Lluvia. Aquí, el Akatsuki se preparó para realizar los 9 sellos consumidores del dragón fantasma, extrayendo el 8 colas de Killer Bee y fusionándolo con el 10 colas. Pero antes de que esto comenzara, Conan tenía otros planes.
Sacó 2 pergaminos peculiares, que desplegó y colocó transversalmente sobre el cuerpo de Killer Bee. Inmediatamente, Killer Bee dejó escapar un grito penetrante cuando el 8 colas dentro de él sintió que una parte de su chakra fuente era extraída a la fuerza. Aunque era una pequeña porción, demostró que el Akatsuki tenía la capacidad de hacerlo. Espera, hablemos de esto. Mi hermano es el Raikage, podemos pagarte. Killer Bee suplicó desesperadamente. Conan, sin embargo, permaneció indiferente. Enrolló los pergaminos e hizo un gesto a los demás para que continuaran. Conan no participó en el ritual de los 9 sellos consumidores del dragón fantasma. Aunque el jutsu requería shinobi hábiles para ayudar, Conan había aprendido mucho de Aoba Kamikawa a lo largo de los años. El intacto Amegakure, libre de la devastación de la guerra, había nutrido en secreto a una serie de personas talentosas. Conan recurrió a estos recursos para completar el ritual. De vuelta en su oficina, Conan formó una serie de sellos de mano, convocando a un gato ninja, a quien le confió los pergaminos. Conan había estado en contacto con Aoba durante algún tiempo. A diferencia del radical Nagato, Conan estaba más inclinado hacia la visión de Aoba de la reforma de Konoha. En los últimos 2 años, había implementado varias de las ideas de reforma de Aoba en Amegakure. Los resultados fueron notables, tanto los civiles como los shinobi de la aldea disfrutaron de una vida significativamente mejor que antes. Desafortunadamente, Nagato permaneció obstinadamente obsesionado con el plan del ojo de la luna. Si bien Conan no pudo cambiar de opinión a Nagato, mantuvo la comunicación con Aoba. Mirando el panorama más amplio, se hizo evidente. Nagato quería cambiar el mundo shinobi, mientras que Aoba ya lo estaba cambiando. Entregue este pergamino a Aoba Kamikawa, instruyó. Aoba no había firmado contratos con el monte Myoboku, la cueva Ryuchi o el bosque Shikotsu. Su bestia de invocación era Wu, pero el enorme tamaño de Wu lo hacía poco práctico para tareas simples como entregar artículos. Entonces, en cambio, Aoba había contratado a los gatos ninja del clan Uchiha. Estas criaturas inteligentes se destacaron en la entrega de cartas y artículos pequeños. Fue a través de este método que Aoba, Conan y Shin se comunicaron discretamente. A cambio de su apoyo, Aoba solo había pedido una cosa. Cada vez que los Akatsuki capturaran a una bestia con cola, debían enviarle una parte de su chakra fuente. Conan cumplió su palabra y envió los pergaminos sin dudarlo. Mientras tanto, Aoba regresó a Konoha después de su enfrentamiento con Madara. Con Kumogakure derrotado, habían enviado una delegación a Konoha para buscar la paz. Esta vez, no fue un farol. Los representantes eran miembros de alto rango de Kumogakure, plenamente comprometidos con la resolución del conflicto. Aoba dejó las negociaciones a los expertos. Tales tareas requerían una amplia preparación y atención a los detalles, áreas en las que el clan Nara, particularmente Shikaku, sobresalía. Mientras las negociaciones aseguraran que Kumogakure pagara un alto precio, Aoba estaba contento. De vuelta en Konoha, Aoba estaba lejos de estar inactivo. Tsunade lo arrastró a interminables reuniones durante el día. En casa, Yumi tenía sus propias reuniones con él por la noche. En la habitación de Yumi. Aoba, creo que Karin podría saber de nosotros, comentó Yumi. Lo sabe desde hace mucho tiempo, respondió Aoba impotente. No lo había mencionado porque cada vez que Karin estaba en casa, Yumi adoptaba esta mezcla única de precaución y emoción. Francamente, este lado de Yumi era algo a lo que Aoba no podía resistirse, por lo que nunca abordó el tema. La verdad era que las habilidades de Yumi significaban que probablemente lo sabía desde hacía bastante tiempo. Su renuencia a reconocerlo era más una cuestión de autoengaño. Pero Aoba pasó por alto una cosa. Las mujeres rara vez se equivocan sobre tales asuntos. Si hay un error, siempre está en el lado del hombre. Entonces, ¿sabías todo el tiempo que Karin descubrió nuestro secreto pero no dijo nada porque disfrutaste de la emoción? Yumi preguntó bruscamente. Aoba inmediatamente sintió que la tensión aumentaba. Yumi, yo. Antes de que pudiera terminar, Yumi dio un paso adelante y lo silenció con un beso. Parece que te has estado divirtiendo. ¿Quieres probar algo más fresco? Bromeó Aoba. A la mañana siguiente, Aoba salió del dormitorio, apoyando su espalda. Karin ya se había ido a los campos de entrenamiento, dejando solo a Yumi en la cocina preparando el desayuno. Al ver entrar a Aoba, la cara de Yumi se puso ligeramente roja, pero rápidamente volvió a la normalidad. Ella le entregó el desayuno con su compostura habitual. Aoba consideró hacer una broma, pero recordó la terrible experiencia de la noche anterior y lo pensó mejor. Cómo extrañaba a la gentil Yumi del pasado. Después del desayuno, Aoba salió de casa y se dirigió a un área de cuarentena temporal cerca de Konoha.
Aquí era donde estaban estacionados los ninjas de Kirigakure, aquellos que habían desertado con Meiterumi. Durante la reciente guerra, también habían luchado, pero solo contra los restos dispersos de las fuerzas de Kirigakure. Después de perder interés en Kirigakure luego de la adquisición de la bestia con cola de la aldea, Black Setsu ya no veía a la aldea de la niebla lisiada como un activo valioso. Sin embargo, esto no significaba que Meiterumi y su facción pudieran recuperar fácilmente el control de la aldea. El grupo liderado por Meiterumi estaba formado por élites de primer nivel, más que capaces de enfrentarse al liderazgo actual de Kirigakure. El problema, sin embargo, era que todavía estaban etiquetados como ninjas rebeldes. Si el liderazgo actual en Kirigakure entendió la verdad sobre su deserción o no, no hizo ninguna diferencia. Un nuevo liderazgo ya había tomado el control de la aldea y nunca renunciarían voluntariamente a su autoridad. No se trataba de verdad o justicia, era una cuestión de naturaleza humana. Meiterumi y su facción no querían encender otra guerra civil. Kirigakure ya había caído de su posición como una de las 5 grandes naciones. Si estallara otro conflicto interno, la aldea podría no tener futuro. Ahora depositaban sus esperanzas en encontrar una manera de regresar pacíficamente, uniendo todas las fuerzas disponibles para reconstruir la aldea. Y para lograrlo, la figura más crucial no era otra que Aoba Kamikawa. Capítulo 197. La tendencia inevitable. Aoba Dono, todos entendemos una cosa claramente. Las reformas de Konoha se lograron bajo tu liderazgo. Todos los demás simplemente llevaron a cabo tu visión. Es por eso que necesitamos su ayuda. Meiterumi aún no tenía la presencia dominante del Mizukage en el que se convertiría más tarde, pero su encanto natural como mujer madura ya comenzaba a mostrarse. Su lealtad a Kirigakure era inquebrantable. Incluso ahora, en una situación tan desesperada, estaba haciendo todo lo posible para salvar su aldea, incluso yendo tan lejos como para acercarse a Aoba en busca de ayuda. Entonces, ¿por qué no me lo dices? ¿Qué quieres, o mejor dicho, qué quiere tu gente? La franqueza de Aoba hizo que Mei se detuviera. De hecho, querían la ayuda de Konoha, pero reconstruir Kirigakure requeriría mucho más que meras palabras. Además, lo que necesitaban no eran solo recursos materiales. En verdad, lo que Kirigakure más necesitaba en este momento era protección política y militar. La reciente guerra había dejado a Iwagakure relativamente ileso, con solo pérdidas menores. Kumogakure, sin embargo, había sufrido daños significativos. No solo perdieron sus fuerzas de avance, sino también el paradero de su Jinchuriki de 8 colas seguía siendo desconocido. Kumogakure ahora estaba negociando con Konoha, con la esperanza de recuperar el 8 colas, pero el asunto aún estaba estancado. En cuanto a Konoha, el mayor ganador de la guerra, no tenían prisa. Ahora estaban indiscutibles en la cima del mundo ninja. Kirigakure, sin embargo, estaba en un estado sombrío. Según la estimación de Meiterumi, Kirigakure ahora era más débil que Kusagakure. Los años de la era de la niebla sangrienta, seguidos de la guerra civil, la muerte de los Mizukage y la pérdida de su bestia con cola habían agotado a la aldea de sus recursos más valiosos. Kirigakure ahora había sido reducido a una aldea de segunda categoría, o incluso de tercera categoría. En tales circunstancias, la reconstrucción era más fácil decirlo que hacerlo. Las pequeñas aldeas que Kirigakure había oprimido y explotado a lo largo de los años simplemente las dejarían levantarse de nuevo. Kumogakure, todavía curando heridas frescas, se quedaría de brazos cruzados. ¿Qué pasa con Iwagakure, siempre ansioso por aprovechar las oportunidades para obtener ganancias? Kirigakure podría haber caído, pero las técnicas ninja, el jutsu prohibido y otros recursos almacenados en la aldea todavía estaban allí. Estos eran como un trozo de carne, liberando un aroma tentador a todos los que estaban alrededor. Meiterumi ni siquiera podía comenzar a imaginar lo que sucedería si las cosas continuaban de esta manera. El resultado probable era que Kirigakure se convirtiera en la próxima tierra de los remolinos. Necesitamos la protección de Konoha para reconstruir Kirigakure. A cambio, estamos dispuestos a firmar un tratado de alianza militar, similar al que Suna tiene con Konoha. Traducido, esto significaba esencialmente: estamos dispuestos a ser sus subordinados, pero tienen que protegernos. Interesante. Meiterumi, echa un vistazo a esto. Aoba le entregó un documento a Mei, quien se congeló en el momento en que lo leyó. El documento era un comunicado oficial de Kirigakure, solicitando formalmente restablecer las relaciones diplomáticas con Konoha. Claramente, incluso entre los restos de Kirigakure, había mentes agudas que entendían su precaria situación.
Se dieron cuenta de que aferrarse con fuerza a la fuerza más fuerte del mundo ninja era su única oportunidad de supervivencia. Sin embargo, esto hizo que la propuesta anterior de Mei pareciera algo absurda. Después de todo, sus palabras no tenían fundamento, mientras que los líderes de Kirigakure habían enviado documentos oficiales. Verás, estoy un poco confundido ahora. ¿Quién representa exactamente a Kirigakure, tú o ellos? Aoba preguntó con un tono burlón, dejando a Mei casi desesperada. Pero entonces, se dio cuenta de algo. Aoba no la había rechazado rotundamente, lo que significaba que todavía había una posibilidad. Sin embargo, estaba claro que quería más. Aoba Kamikawa, ¿qué quieres? Esta vez, fue Mei quien hizo la pregunta. Eso depende de lo que puedas ofrecer, Mei Terumi. Antes de que todo esto sucediera, ¿alguna vez pensaste que Kirigakure caería hasta este punto? ¿O que el mundo ninja se convertiría en lo que es hoy? Aoba no le dio tiempo para responder. Después de plantear sus preguntas, se dio la vuelta y se fue, dejando atrás a una Mei profundamente contemplativa. Mei Terumi no era poco inteligente, de lo contrario no habría ascendido a Mizukage en la línea de tiempo original. Después de pensarlo un poco, comenzó a comprender las intenciones de Aoba. ¿Qué está tratando de decir ese tipo? ¿Nos está ayudando o no? Preguntó uno de sus seguidores, exasperado. La mayoría de ellos no podían descifrar el significado de Aoba, pero Mei Terumi ya había comenzado a armarlo. Desafortunadamente, no le gustó la conclusión a la que estaba llegando. Oficina del Hokage. Aoba estaba compartiendo bebidas con Tsunade. Últimamente había estado de muy buen humor y, a menudo, invitaba a Aoba a sesiones de bebida. Con Shizune ahora enredada románticamente con Kakashi y ya no estaba cerca para contenerla, Tsunade se había vuelto aún más desinhibida. Wow, pensé que devorarías a esa gente de Kirigakure entera, con piel y todo. No esperaba que fueras tan paciente, eso no es propio de ti, bromeó Tsunade, mirando a Aoba con sospecha. Dado su historial, tenía todas las razones para sospechar que podría tener ciertas intenciones hacia Mei Terumi. No pienses en mí tan crudamente. Realmente admiro a las personas que están dispuestas a arriesgarlo todo para salvar su patria. Es por eso que les doy tiempo para pensar detenidamente, respondió Aoba. Tu versión de tiempo para pensar solo está haciendo que ellos mismos enfrenten la dura verdad, ¿no es así? ¿No es eso aún más cruel? Pero hace que sea más probable que lo acepten. La caída de Kirigakure es inevitable. De hecho, no es solo Kirigakure, todas las aldeas shinobi fuera de Konoha eventualmente enfrentarán un declive inevitable e incluso la desaparición. Esa era la visión final de Aoba. No tenía intención de erradicar la profesión shinobi, pero planeaba desmantelar el sistema de aldeas shinobi. Era un paso necesario para unificar el poder del mundo ninja. Este proceso sería largo y lleno de guerras y derramamiento de sangre. Pero con sus planes y esfuerzos, ya se había convertido en una tendencia imparable en la historia. Entonces, lo que estás diciendo es que, mientras siga siendo Hokage, eventualmente me convertiré en el primer Hokage en unificar las 5 grandes naciones. Tsunade se inclinó, sentándose a horcajadas sobre el regazo de Aoba, y le susurró al oído, botella en mano. De acuerdo con mis planes, sí. Es así. Entonces tengo curiosidad, ¿por qué no estás dispuesto a convertirte en Hokage? En este momento, si quisieras, nadie podría impedirte tomar el puesto. No hay una razón especial. Parece una molestia. ¿En serio? Pensé que solo te gustaba jugar con el Hokage. He oído que las mujeres con los estados únicos hacen que los hombres se emocionen más. ¿Podría ser esa la razón? Tsunade, después de haber bebido demasiado, estaba siendo tan contundente como siempre. Aoba, sin molestarse, la silenció con un beso. Espera, hay noticias del departamento diplomático. Onoki ya casi está aquí, quiere reunirse con nosotros personalmente. Déjalo esperar, respondió Aoba con impaciencia antes de empujar a Tsunade al suelo. Capítulo 198. Fusión del Mangekyō Eterno. Año 1 del nuevo calendario de Konoha. Después de derrotar tanto a Iwagakure como a Kumogakure, Konoha solidificó oficialmente su posición como líder del mundo ninja. Ya no era una vaga pretensión de superioridad, era una posición ganada a través del derramamiento de sangre en el campo de batalla. Montando esta ola de dominio, Aoba inició otra reforma. Establecer un nuevo sistema de calendario para Konoha, declarando el año de su victoria como el primer año del nuevo calendario de Konoha. Curiosamente, Tsunagakure fue el primero en seguir su ejemplo, anunciando su adopción del nuevo sistema de calendario de Konoha.
Poco después, los aliados más pequeños de Konoha se alinearon rápidamente, alineando sus calendarios para que coincidan con su poderoso benefactor. Para estas naciones más pequeñas, tal adulación parecía completamente natural. Después de todo, las otras grandes naciones ya habían sido completamente derrotadas, y Konoha ya no era el gigante gentil que alguna vez fue. Si incluso sin provocación Konoha podía optar por ejercer su poder, estas naciones más pequeñas sabían asegurar sus posiciones rápidamente. Iwagakure y Kumogakure se aferraron al antiguo calendario, pero su influencia había disminuido considerablemente. En cuanto a Kirigakure, se retiraron una vez más al aislamiento. Nadie sabía lo que estaba sucediendo dentro de sus fronteras, e incluso la red de inteligencia de Konoha no podía penetrar el velo. Aoba especuló que Madara Uchiha podría haberse refugiado allí. Con su abrumadora fuerza y métodos, las fuerzas restantes de Kirigakure no tendrían ninguna posibilidad de resistencia. Este desarrollo solo hizo que Meiterumi y su facción fueran aún más lamentables. No podían provocar a Kirigakure, no podían oponerse a Konoha y no podían esperar desafiar a las otras aldeas. Su única opción era esperar su momento en Konoha, esperando una oportunidad. Vivir bajo el techo de otra persona era humillante, pero incluso Meiterumi no podía pensar en un plan mejor. Laboratorio de investigación de Konoha, instalación de primer nivel. Este laboratorio recién establecido superó todas las instalaciones anteriores en términos de seguridad y secreto. Aquí, se estudiaban los restos de Black Zetsu. Aunque el esfuerzo coordinado de los 4 Hokage para capturar a Black Zetsu aparentemente había fallado, la misión no fue una pérdida total. En sus momentos finales, Black Zetsu se había visto obligado a retirarse a la dimensión Kamui, destrozando su propio cuerpo en el proceso. Crucialmente, se había fusionado profundamente con el cuerpo de Obito, lo que significa que cuando se separó, partes de su esencia habían quedado atrás. Aoba le dio una inmensa importancia al estudio de estos restos. En cierto modo, representaban a los descendientes de sangre pura del clan Tsutsuki, ya que Black Zetsu había sido creado directamente a partir del cuerpo de Kaguya. Esto lo convirtió en un espécimen inmaculado, no corrompido por la genética del mundo ninja. Al estudiarlo, Aoba esperaba descubrir los secretos del clan Tsutsuki. A partir de los eventos de Boruto, los Tsutsuki se revelaron como una raza de seres celestiales similares a los dioses. La propia Kaguya solo se consideraba un miembro de nivel medio abajo del clan, pero ya se había convertido en una fuerza casi imparable en el mundo ninja. En el cosmos, es probable que Tsutsuki mucho más peligrosos deambularan libremente. Para oponerse a tal especie, era necesario comprenderlas verdaderamente. Desafortunadamente, el progreso en el estudio de los restos de Black Zetsu fue lento. Después de meses de esfuerzo, apenas hubo avances. Hasta ahora, todo lo que sabemos es que se trata de una especie de construcción avanzada de liberación yin-yang. Pero no podemos hacer ingeniería inversa de cómo se hizo. Su estructura no se alinea con nuestra comprensión de los organismos vivos. Por lo que he observado, su material genético se encuentra en un estado de inestabilidad constante. Según los estándares biológicos convencionales, ni siquiera debería estar vivo. Pero en realidad, todavía lo es. Incluso estos restos cortados continúan mostrando una vitalidad asombrosa. Desafía todo lo que sabemos sobre biología. Ni siquiera sé por dónde empezar, explicó Tobirama Senju, quien dirigía el proyecto. Como maestro de técnicas prohibidas de Konoha, las habilidades de investigación de Tobirama no tenían paralelo. Sin su conocimiento profético, Aoba admitió que no podía igualar las capacidades de Tobirama. Sin embargo, incluso el segundo Hokage estaba perplejo. No te apresures. El mundo ninja se encuentra en un estado temporal de paz en este momento. Aunque podría ser la calma antes de la tormenta, todavía tenemos algo de tiempo, lo tranquilizó Aoba. Pero no hay suficiente tiempo, ¿verdad? Cuanto más estudio esto, más consciente soy de su naturaleza aterradora. Esto no es solo un organismo fuera de nuestra comprensión, es algo que no es de este mundo. Estoy empezando a creer lo que has dicho sobre las amenazas más allá de este mundo. Necesitamos prepararnos más. Tobirama, como Aoba, era un pensador progresista que siempre planeaba varios pasos por delante. Reconocer las peculiaridades de Black Zetsu solo lo convenció más de que las advertencias de Aoba no eran exageraciones. Con la investigación sobre Black Zetsu progresando lentamente, Aoba cambió su enfoque hacia sí mismo. Había dominado completamente el Mangekyou Sharingan de Shisui y ahora podía convocar al Susanoo con facilidad. Era hora de abordar el tema del poder ocular. Aoba tenía el Mangekyou Sharingan de Kagami Uchiha, cuyas habilidades seguían siendo un misterio.
A partir de sus pruebas, los ojos de Kagami tenían un potencial de nivel Mangekyou, pero se desconocía la naturaleza exacta de sus habilidades. Basado en la serie original, cuando dos Mangekyou se fusionan para crear el Eternal Mangekyou Sharingan, el usuario puede elegir qué habilidades conservar. Aoba había tomado una decisión desde hacía mucho tiempo, se quedaría con Kotoamatsukami. Dudaba que las habilidades de Mangekyou de Kagami fueran particularmente fuertes. Si lo fueran, Kagami no habría muerto tan pronto, ni habría dejado tan poca información. Incluso Tobirama no sabía cuáles eran los poderes de Kagami. Por lo que Tobirama había compartido, Kagami había muerto a manos de Kinkaku y Jinkaku, devorado por sus transformaciones de bestia con cola. Su cuerpo se había perdido, lo que hacía imposible incluso la invocación de Edo Tensei. Esto solo reforzó la creencia de Aoba de que las habilidades de Kagami no eran nada extraordinario. Si hubiera tenido una técnica al nivel de Kotoamatsukami, podría haber cambiado la situación. Después de una extensa investigación, Aoba había comprendido completamente el proceso para fusionar el eterno Mangekyou Sharingan. El primer paso fue agotar por completo el poder ocular de sus ojos actuales, llevándolos a la ceguera o al menos disminuyendo severamente su vista. Esto se debe a que incluso entre parientes consanguíneos, los poderes oculares del Sharingan pueden interferir entre sí. Por lo tanto, un conjunto de poderes debe agotarse antes de que pueda ocurrir la fusión. El poder del Sharingan no se origina únicamente en los ojos. Su raíz se encuentra en el cerebro detrás de los ojos. Después de todo, el Sharingan se desencadena por las emociones y las emociones se originan en el cerebro. Un Sharingan normal funciona a través de los esfuerzos combinados de los ojos y el cerebro para producir los efectos del Mangekyou. Sin embargo, cuando el poder ocular se agota, los ojos permanecen, pero su esencia central se encoge, retrocede y finalmente se vuelve inactiva en el cerebro. Este fenómeno ocurre porque el Sharingan en sí mismo está incompleto. El funcionamiento del Mangekyou se puede comparar con una banda elástica que conecta los ojos y el cerebro. La banda no es lo suficientemente larga, lo que requiere que se estire para apenas llegar a ambos extremos. Esta tensión causa una tensión significativa, por lo que el uso excesivo del Mangekyou a menudo conduce a la ceguera. Cuando se agota el poder de los ojos, el tirón de los ojos desaparece efectivamente y la banda elástica se retrae naturalmente hacia el cerebro. En este punto, cuando se introduce otro conjunto de Sharingan con su propia banda elástica, las dos o más bien, una banda y media se conectan, creando suficiente longitud. Con la tensión eliminada, ya no hay riesgo de ceguera. Capítulo 199. Mantener un perfil bajo. Kirigakure, laboratorio secreto. Un violento estallido de chakra surgió en el aire mientras innumerables púas de madera perforaban el interior del laboratorio. Sin embargo, los guardias estacionados alrededor del laboratorio parecían acostumbrados a tales ocurrencias, simplemente se hicieron a un lado para evitar ser golpeados por los picos perdidos. En el interior, Tobi, o más bien, Black Setsu luchó por ponerse de pie. En la historia original, una de las habilidades más desconcertantes de Tobi era su uso aparentemente interminable de Kamui. Parecía que la técnica no tenía inconvenientes notables. Esto podría atribuirse a las células de Hashirama injertadas en él, pero en realidad, una vez que Aoba experimentó con las células de Hashirama, se dio cuenta de que esta explicación no era suficiente. Incluso con el apoyo de las células de Hashirama, el Mangekyou Sharingan no debería haber podido recuperarse tan rápido. La única explicación plausible era que Madara, o Black Setsu, había alterado el cuerpo de Tobi usando técnicas de liberación de Yin-Yang. Aoba se inclinaba a creer que el cuerpo de Tobi había sido profundamente modificado por Black Setsu, haciéndolo resistente más allá de las limitaciones normales. Tales métodos no se emplearon casualmente. Requerían recursos y experiencia extraordinarios. Tobi había sido la pieza más crítica en el tablero de ajedrez de Black Setsu, lo que justificaba el inmenso esfuerzo invertido en sus mejoras físicas. Sin embargo, durante la reciente batalla en Konoha, el cuerpo de Tobi había sido completamente destruido. No solo eso, sino que Black Setsu había perdido parte de su propia forma. Esto dejó a Black Setsu en un estado debilitado. El cuerpo de Tobi podría repararse con suficientes cuerpos de Setsu blanco para actuar como material. Pero el cuerpo de Black Setsu, creado directamente a partir de la esencia de Kaguya, era único. No podía regenerarse por sí solo. Esto explicaba por qué Black Setsu prefería operar desde las sombras. La naturaleza irreemplazable de su cuerpo significaba que cualquier daño sufrido era potencialmente permanente. Después de meses de recuperación y el consumo de más de 100 Setsu blancos, Setsu negro había logrado restaurar alrededor del 70% de su fuerza anterior.
El 30% restante, sin embargo, era irreparable a menos que la propia Kaguya fuera revivida. Esto empujó a Black Setsu a un estado de inactividad aún más profundo. Con Konoha reinando ahora en el mundo ninja después de derrotar a Iwagakure y Kumogakure, Black Setsu se abstuvo de hacer ningún movimiento. La emboscada fallida en Konoha había sacudido a Black Setsu hasta la médula. Para una entidad que prosperaba en la manipulación y el subterfugio, esa operación había sido un desastre abrumador. Decidiendo volver a las sombras, Black Setsu ahora depositó sus esperanzas en Madara para impulsar el plan. Madara, sin embargo, no fue fácil de controlar. Su enfoque estaba únicamente en reclamar el Rinnegan y lograr una resurrección completa. Pero gracias a la interferencia de Aoba, Black Setsu había perdido su punto de apoyo en el Akatsuki. Esto hizo que fuera casi imposible acercarse a Nagato sin levantar sospechas. El Kamui de Tobi era poderoso pero no invencible. Más importante aún, Tobi solo poseía un Sharingan. Contra el Rinnegan de Nagato, incluso Black Setsu se sintió incómodo. Afortunadamente, Madara no había confiado únicamente en el debilitado Black Setsu. Había decidido tomar el asunto en sus propias manos, preparándose para recuperar el Rinnegan y obligar a Nagato a usar la técnica del renacimiento de Rinne. Sin embargo, tratar con Nagato no fue tan sencillo como parecía. Nagato ahora controlaba a Megakure, y gracias al liderazgo de Konan a lo largo de los años, Megakure era mucho más fuerte que en la historia original. También había permanecido intacto durante la última guerra. Recuperar el Rinnegan de Nagato significaba chocar con la totalidad de Megakure. Con los miembros de Akatsuki estacionados en Megakure, no era exagerado decir que, aparte de Konoha, Megakure ahora poseía la segunda fuerza militar más formidable del mundo ninja. Miembros como Itachi, Kisame, Deidara, Sasori, Kakuzu y Idan podían abrumar a cualquier aldea importante con facilidad. Setsu Negro desplegó numerosos exploradores Setsu blancos en Megakure para recopilar inteligencia, pero los resultados no fueron alentadores. ¿No hubo debilidades? No es que no haya debilidades. Para Madara-sama, las defensas de Megakure están plagadas de defectos. Pero el problema radica en su poder de combate de alto nivel. Según mis hallazgos, el liderazgo de Megakure tiene estrechos vínculos con Aoba de Konoha. Más allá de tener muchos luchadores de élite, también poseen un equipo de sellado altamente competente. Al escuchar esto, Madara frunció el ceño. Era fuerte, pero no era invencible, e incluso él entendía sus límites. El Madara actual, como una invocación de Edo Tensei, era en realidad más débil que su mejor momento. El ritual de invocación no había utilizado los mejores materiales para revivirlo, un movimiento deliberado de Black Setsu para mantenerlo bajo control. El cuerpo de Edo Tensei tenía sus vulnerabilidades. Yin Yang Release podría eludir sus habilidades regenerativas, y una técnica de sellado bien ejecutada podría atraparlo indefinidamente. Si no hubiera sido por su batalla con Aoba, Madara podría haber subestimado a la generación actual de ninjas. Pero esa pelea le había demostrado que aún no era invencible. Lanzar un ataque abierto contra una aldea independiente como Megakure lo expondría inevitablemente a todo el mundo ninja. Si las otras aldeas se unen contra él, incluso su cuerpo Edo Tensei podría llegar a su fin. A regañadientes, Madara decidió esperar su momento. Konoha, oficina del Hokage. Todavía no entiendo. ¿Por qué no revelamos la verdad a todo el mundo ninja? Tsunade estaba desconcertada por la renuencia de Aoba a actuar abiertamente. Su instinto era anunciar la verdad y reunir a todo el mundo ninja contra las amenazas de Madara y Black Setsu. ¿Qué verdad propones que anunciemos? ¿Que la mente maestra es Madara Uchiha? ¿O que hay una entidad antigua vinculada al progenitor del chakra mismo? ¿Por qué no? Ya tenemos muchas pruebas en la mano. Podemos. Hokage-sama, entiendo lo que estás diciendo. ¿Quieres usar esta evidencia para demostrar que tienes razón y luego usarla para unir a todo el mundo ninja? Pero déjame aclararte esto. Incluso si todos creen lo que dices, el mundo ninja nunca se unirá por completo. Porque unir a todo el mundo ninja no es una cuestión de bien o mal, es cuestión de interés. ¿Madara Uchiha no representa una amenaza para todo el mundo ninja? ¿No es derrotarlo nuestro interés compartido? Tsunade no estaba siendo ingenua, lo que dijo tenía mucho sentido. Un enemigo común para el mundo ninja, naturalmente, requiere un esfuerzo unido para derribarlos. ¿Puedes probar que Madara Uchiha está amenazando actualmente a todo el mundo ninja? En este momento, en realidad no ha hecho nada. Pero eventualmente lo hará. Eso es cierto. Pero ese es exactamente el problema.
Incluso si todos saben que Madara Uchiha es el enemigo, e incluso si saben que se convertirá en una amenaza para todo el mundo ninja aún no se unirá hasta que realmente haga algo. A veces, me siento avergonzado de ser parte de la humanidad porque los humanos, por naturaleza, son una especie muy frustrante. A menos que la hoja ya esté en su garganta, no reaccionarán. Capítulo 200. Un secreto fundamental. Las palabras de Aoba sonaban pesimistas, pero Tsunade no pudo refutarlas. En el fondo, ella reconoció la verdad en lo que dijo. La naturaleza humana, inherentemente defectuosa y egoísta, a menudo dictaba acciones en el mundo shinobi. La realidad era que incluso si Konoha permanecía en silencio, tanto Iwagakure como Kumogakure probablemente ya habían detectado la presencia de Madara Uchiha. Sin embargo, ninguno de los dos había tomado ninguna medida. Aoba no tenía dudas de que si se les daba la oportunidad, intentarían contactar a Madara e incluso tratar de cooperar con él. Ya fuera Kumogakure o Iwagakure, su comportamiento era predecible. Esta era precisamente la razón por la que Aoba nunca había considerado usar la existencia de Madara para unir al mundo shinobi. Sabía que era un esfuerzo inútil. Al menos hasta la llegada del ejército de 100.000 Zetsu blancos, tal unidad estaba simplemente fuera de su alcance. Por lo tanto, el camino más viable era conquistar y absorber las otras aldeas shinobi. A lo largo de la historia, la unificación rara vez se logró sin el uso de la fuerza. En verdad, tanto Kumogakure como Iwagakure eran muy conscientes de las ambiciones de Konoha. Cuando Noki viajó personalmente a Konoha para negociar, fue simplemente para ganar tiempo. Ofreció numerosas concesiones para fingir debilidad. Pero Konoha sabía bien que esta era una táctica dilatoria. Según nuestra inteligencia, después de regresar, Noki inmediatamente celebró una reunión secreta con el Raikage. No conocemos los detalles de sus discusiones, pero podemos adivinar. Es probable que estén explorando una colaboración más profunda para contrarrestar a Konoha. Déjalos colaborar, dijo Aoba con un gesto despectivo. Solo nos ahorrará tiempo cuando los aplastemos juntos. Pero Iwagakure está casi a tope, y Kumogakure tiene un inmenso potencial en tiempos de guerra. Si realmente unen fuerzas, no podemos subestimarlos. Créeme, no llegarán a nada significativo, respondió Aoba con confianza. Si bien la fuerza del papel de una alianza Iwagakure-Kumogakure parecía desalentadora, Aoba tenía una perspectiva diferente. El cuarto Raikage había perdido un brazo, y Killer B, el Jinchuriki de 8 colas, estaba muerto. El poder de combate de alto nivel de Kumogakure quedó efectivamente paralizado. La base de Iwagakure era sólida, pero Noki había pasado su mejor momento. Si bien su liberación de polvo era peligrosa, Aoba, armado con la técnica del dios del trueno volador, podía manejarlo con facilidad. Lo más importante es que Konoha ahora tenía 4 Hokage escondidos en reserva. El cuerpo reanimado de Senju Hashirama había sido especialmente cultivado por Aoba, lo que le permitía ejercer el 70.180% del poder original de Hashirama. Tal fuerza por sí sola era suficiente para dominar el mundo shinobi actual. En realidad, Konoha ahora tenía la fuerza para barrer todo el mundo shinobi, aunque muy pocos lo sabían. La decisión de Aoba de abstenerse de la conquista directa se debió a 2 factores clave. El primero fue la amenaza latente de Madara Uchiha y Black Zetsu. El segundo fue Nagato y el Akatsuki. El mundo shinobi actual se dividió en 4 facciones principales. Konoha y Tsunagakure como un bloque. Iwagakure y Kumogakure como otro. Kirigakure, bajo el control de Madara y Black Zetsu, como tercero. Y finalmente, el Akatsuki. El paisaje estaba despejado, había llegado una era de enfrentamientos de dioses, una realidad que era brutalmente dura para la mayoría de los shinobi. Para los shinobi de primer nivel, los números ya no eran una amenaza viable. El propio Aoba pertenecía a la cima del mundo shinobi, pero no le gustaba ver cómo el mundo evolucionaba de esta manera. Con Madara y Black Zetsu entrando en su letargo, Aoba optó por mantener los movimientos de Konoha bajo control. Desde su perspectiva, tanto Hashirama como Madara, aunque excepcionales, estaban limitados por las limitaciones de su época e información. No podían ver el panorama más amplio. En muchos sentidos, la única figura que se acercó a la mentalidad de Aoba fue Kaguya Tsutsuki, sellada en la luna. En ese entonces, después de traicionar a Isshiki Tsutsuki, Kaguya sabía que las represalias eran inevitables. Su plan no era huir, sino consolidar el poder del mundo shinobi para resistir futuras amenazas de su clan. Sin embargo, la solución de Kaguya fue canalizar toda la fuerza del mundo hacia sí misma, mientras que Aoba buscó elevar el poder general del mundo shinobi. Habiendo sido recientemente sometido a una cirugía de Eternal Mangekyo, Aoba todavía estaba en recuperación, incapaz de realizar pruebas personalmente.
En cambio, se basó en los informes de Sakura. La capa de chakra de segunda generación ha comenzado las pruebas en vivo, informó Sakura. Esperamos que las pruebas prácticas comiencen dentro de 2 meses. Aoba había retenido deliberadamente la tecnología chakra cloak de primera generación durante mucho tiempo. En este mundo, donde las líneas de sangre determinaban el potencial de uno, los shinobi nacidos en civiles a menudo no podían mantenerse al día, incluso cuando se les presentaban oportunidades. Para evitar un mayor afianzamiento de las jerarquías sociales, Aoba restringió el desarrollo de la capa de chakra al laboratorio. No tenía planes de lanzarlo hasta que el modelo de segunda generación estuviera listo. A través de una extensa experimentación, Aoba había desentrañado por qué la capa de chakra de primera generación no benefició a los shinobi nacidos civiles. Para entender este problema, había que empezar por Kaguya. Kaguya fue el progenitor del chakra. Aunque ella misma no lo difundió, la fuente del chakra estaba con ella. Más tarde, el sabio de los 6 caminos lo presentó al mundo, creando el camino shinobi. Por lo tanto, cada shinobi capaz de refinar el chakra era, en esencia, un descendiente de Kaguya o el sabio. Los clanes ninja nacieron de la guerra, ese fue un punto crucial. En las primeras guerras del mundo shinobi, innumerables ninjas lucharon y murieron. Los clanes que sobrevivieron y prosperaron fueron los más fuertes, con técnicas superiores o límites de linaje. Incluso clanes aparentemente ordinarios como los Sarutobi albergaban rasgos latentes que los distinguían de los civiles. La investigación de Aoba en la base de datos genética de Konoha reveló una verdad innegable. Cualquier clan que perduró hasta el día de hoy poseía distinciones genéticas de la gente común. En realidad, todos los clanes shinobi comparten un punto en común único. A nivel genético, existe una clara tendencia o inclinación. La fuente de esta inclinación no es directamente observable, pero se puede inferir. Probablemente se origina en el sabio de los 6 caminos o incluso en la propia Kaguya Tsutsuki. Aoba formuló una teoría con respecto a este fenómeno. Postula que todos los clanes shinobi, y por extensión todos los shinobi, son esencialmente descendientes de Kaguya. Este descenso no es necesariamente biológico, sino que surge de la influencia del chakra. El chakra, a su vez, afecta retroactivamente a la genética, dando forma al estado actual de los shinobi y sus clanes. Como descendientes, algunos están más estrechamente relacionados que otros. Clanes como los Uchiha, Senju, Uzumaki y Iga pueden considerarse descendientes directos, mientras que otros clanes shinobi representan ramas más distantes. Incluso aquellos clanes sin técnicas únicas o Kekko y Genkai exhiben una predisposición genética distinta a la de la gente común. Si bien no es una comparación del todo precisa, esta predisposición podría entenderse como una concentración genética de Tsutsuki, fue un efecto del chakra que influyó retroactivamente en el cuerpo para crear una cierta alineación genética. Cada shinobi, a través del refinamiento del chakra y el fortalecimiento de sí mismos, influye involuntariamente en esta concentración genética dentro de sus cuerpos. Esta influencia es extremadamente sutil, casi imperceptible. Sin embargo, Aoba tenía sus sospechas desde el principio. Después de comparar cientos de muestras diferentes y realizar miles de pruebas, confirmó la existencia de este fenómeno oculto. Al darse cuenta de esto, Aoba se recluyó en el laboratorio durante todo un día y una noche. Cuando salió, actuó como si nada hubiera pasado, deteniendo toda investigación adicional sobre este fenómeno. Era como si el descubrimiento nunca hubiera ocurrido en absoluto.